Hola amigos, ¿cómo están? Espero que esté todo bien. Bueno, estamos en nuestra cuarta clase del curso básico de Kabbalah y vamos a compartir pantalla para ver el resumen de la clase pasada. Vimos varios aspectos. Vimos lo que es el libre albedrío. Vimos también lo que significa la masa crítica. Vimos el deseo de recibir para uno mismo y el deseo en general. Vimos de Bekut, que son los atributos del creador, y siempre tratar de estar lo más apegado a los atributos del creador. Vimos lo que es la restricción, vimos el agradecer y apreciar lo que tenemos, las cosas materiales, físicas que tenemos. Vimos lo que es el drama, vimos lo que es la alegría. Bueno, la segunda ley de termodinámica, aparentemente la física no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene mucho que ver. La segunda ley de termodinámica dice que la cantidad de entropía en el universo siempre aumenta. ¿Qué es la entropía? La entropía es una magnitud física para calcular el caos, el desorden o la parte de la energía que no puede usarse para producir trabajo. Conclusión, la cantidad del caos en el universo siempre aumenta. Curiosamente, parece antagónico, pero desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista, la palabra del griego quiere decir evolución y transformación, pero parece antagónico, pero en realidad no lo es, porque a partir del caos es como evolucionamos y nos podemos transformar. O sea, en realidad es complementaria, no antagónica. Bueno, la entropía en mi cuerpo. Si alguien no se baña y arregla, gana el caos. Cuando alguien se levanta, no se baña, nada más se viste y hace sus cosas, a la larga va entrando en un estado caótico. O sea, cuando uno no se procura la alimentación, el aseo, todo esto, entra la persona en un estado de caos. No sé si les ha tocado ver ese asunto, pero entran en depresión, entran en un estado cada vez peor, luego ya les da miedo salir a la calle y es un estado cada vez más caótico, o sea, nada luminoso, pues. En mi mente. Funciona igual si no trabajamos en nuestra conciencia. La entropía jala a un lugar donde ya no se sabe cómo pensar. Esto es, el caos va jalando a esa persona que no se baña, que no se arregla, que no se alimenta, que duerme todo el día, va jalando a un lugar donde ya no se sabe cómo pensar. Empieza a la persona a entrar en un estado de letargo, podríamos decir, empieza a jalarle a la parte negativa, en vez de ver positivo, todo va siendo cada vez peor. Bueno, la astrología me empuja al lado contrario de donde vamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Kabbalah tenemos muy claro que una parte del Tikkun se ve reflejado en el signo en el que nacimos. O sea, aquí menciono la parte más notoria de Tikkun o corrección por signo. Eso no quiere decir que sea la única corrección que hay. Y además tiene mucho que ver la carta astral completa de la persona. Pero bueno, por el signo podemos saber cuál es el punto más álgido, más importante a corregir. Entonces, en el Aries es el egoísmo, en el Tauro es la comodidad, en el Géminis es la falta de compromiso, en el Cáncer es incertidumbre completa, en el Leo es el ego, en el Virgo
es el control, en el Libra es la indecisión, en el Escorpión es el drama, en Sagitario no tienen filtro, o sea, dicen cosas así, las sueltan sin pensar y pueden lastimar a los demás. En el Capricornio, no compartir. En Acuario, no ser normal. En el Piscis, no enfrentar. ¿Qué es en el Acuario? ¿Qué es no ser normal? Son los típicos cineastas, como que están en otro mundo, son los artistas, o sea, muchos artistas, muchos cineastas, muchos son del signo Acuario, o sea, están como que en otro planeta, están desconectados del mundo actual aquí en el ahora, ¿no? Aquí y ahora. Bueno, por ejemplo, un ejemplo también en el Géminis. Ahí falta compromiso, pero características de un Géminis es, por ejemplo, que hablan mucho, que empiezan 20 cosas y no terminan nada. O sea, hay rasgos. Esto estoy hablando del calendario gregoriano, porque déjenme decirles que en Kabbalah se toma en cuenta mucho también el calendario lunar. En lo que yo he visto, por ejemplo, conozco gente que, por ejemplo, es Aries, y no checa mucho con el perfil de un Aries. Y checando en el calendario lunar resulta que cae en Piscis, que es el signo anterior. Cae en Piscis, pero como nosotros tenemos cada cierto tiempo un año bisiesto, o sea, son 13 meses. Entonces sí puede variar en el calendario lunar. Y curiosamente tienen características como de los dos lados, ¿no? Entonces cuando algo no checa mucho con un signo es porque quizá en el calendario lunar es otro signo. Entonces está como un poco combinado. La ciencia, la única manera de mantener orden en un sistema es disipando la entropía o caos. Si no hacemos nada, podemos terminar aplastados por el caos, muerte espiritual. O sea, venimos a transformarnos a este plano. Si no hacemos nada, si nos quedamos así parados, pues vamos cayendo en una muerte espiritual. Punto de bifurcación, o muere el sistema o el sistema crece a un orden mayor. Gracias al caos hay orden, sistemas abiertos, o sea, parece antagónico, pero no. Gracias al caos se puede hacer orden, o sea, el trabajar en contra del caos provoca orden. El oponente. El oponente es mi ego. Bueno, en Kabbalah, el oponente es el Satán, y el Satán quiere decir oponente, no es otra palabra más que oponente. Y el oponente para nosotros, para cada quien, es mi ego, es mi caos. Resistir a los mandatos de deseo de recibir para mí mismo de mi ego, transformarlos en deseo de recibir para compartir. Es un poco repetir las cosas, los conceptos que hemos visto anteriormente, pero de verdad, cuando uno no se lo repite y se lo repite, se olvidan las cosas. O sea, acuérdense que esto de la conciencia, de aumentar la conciencia, es como un músculo. Si no se está fortaleciendo diario, pues no hay trabajo en realidad, o sea, se pierde el trabajo, ¿no? ¿Por qué existe el ego? Es nuestra palanca para revelar luz en realidad. O sea, si no existiera el oponente, si no existiera el Satán de nosotros, que es el ego, pues no habría ninguna posibilidad de revelar luz. Sin este no habría libre albedrío, no podríamos ser causa, sino solo efecto. Y en realidad tenemos que darnos cuenta que no es que nosotros seamos el ego de cada quien, o sea, yo no soy mi ego, porque el ego es obscuridad. Es una parte de mí que es, como todos tenemos, una parte negativa y otra parte positiva. Bueno, el ego es mi parte negativa, más no es lo que soy en realidad. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como ya lo hemos dicho, y estamos en un viaje del ego hacia el alma a través de las diferentes existencias. Esto es lo normal, del ego hacia el alma, pero cada quien trae un parámetro
de vidas anteriores. Entonces, puede ser que alguien esté colocado a la mitad, como ya habíamos visto con otros ejemplos, por ejemplo, la sala de cine, pues puede ser que esté a la mitad y sigue avanzando, o puede ser que retroceda. O sea, depende de cada existencia, depende el trabajo que se haga. Manifestaciones del oponente. Nos hace sentir superiores, arrogancia, nos hace perseguir la gratificación inmediata, nos hace aplazar las cosas. Mañana empiezo, mañana voy al gimnasio, mañana empiezo la dieta, mañana. Nos hace tomar el camino fácil, el que pregunta qué hay para mí, siempre pensando en qué es lo que yo voy a recibir a cambio o qué ganancia tengo yo siempre en las cosas. Todo lo anterior nos aleja de la luz porque nos volvemos antítesis de la energía del creador, que es todo hacia afuera y el ego es todo hacia adentro. Recordemos que el mundo espiritual todo se da por similitud, o sea, se atraen las mismas energías, los polos iguales se atraen en este caso. Por eso es que el creador, mientras más seamos afines a él, pues más cerca estamos de él. Y también las personas que tenemos alrededor están en similitud con nuestro nivel de conciencia. El placer no es malo, pero todo tiene que tener un equilibrio. La finalidad de la vida es iluminarse, uno para después iluminar a los demás. En el camino se valen sus masajitos, viajecitos, shopping. No estamos peleados con eso. De esas actividades físicas hay que incrustar las del alma también. O sea, la vida no es nada más obtener, estar de vacación todo el tiempo, pero no está mal. O sea, no va en contra de nuestro parámetro en Kabbalah. O sea, en Kabbalah nosotros podemos hacer trabajo espiritual aún de vacaciones, o sea, no podemos tomar vacaciones, podemos darnos nuestros lujos, podríamos decir, y meter entre todo ese, en nuestro día a día, sea donde estemos de vacaciones, estamos en donde estemos, podemos ir incrustando el trabajo de aumentar la conciencia, que es un trabajo propio del alma. Otras manifestaciones. El que toma todo y no deja nada. El que nos mantiene ocupados en lo que pueda llegar a pasar, el presente. El 95% de los problemas que tenemos son inventados por el ego. ¿Qué va a pasar con tal o cual cosa? Soy lo que soy gracias a mis pasados y lo que seremos es gracias a lo que soy en mi presente. Esta es una frase muy, muy, muy fuerte, o sea, y muy inteligente, porque ¿qué quiere decir? Que lo que yo soy ahorita es gracias a lo que fui. Y lo que seré es gracias a lo que soy ahorita. Siempre se trata de mí. Bueno, acá les voy a explicar algo. El 95% de los problemas que tenemos son inventados por el ego. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre nos vivimos preocupados, bueno, no todos, pero estamos, de repente el ego, el Satán nos toca la cabeza y nos dice, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con mi pareja? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con el país? ¿Y qué va a pasar? O sea, vivimos preocupados por el futuro y dejamos de crear en el presente lo que va a ser para mañana. O sea, ni podemos vivir anclados en el pasado. No podemos estar anclados en todo lo que ya sucedió porque lo que sucedió ya fue. Ya no me sirve estar regresando a esa parte. O sea, hay que darle la vuelta, seguir adelante. Miedos e inseguridades. Es una manifestación de nuestro ego. El miedo es lo opuesto al amor. Curiosamente, en vez de pensar que lo opuesto al amor es el odio, en realidad lo opuesto al amor, nos dice nuestro maestro el Rapper, es el miedo. ¿Por qué existen los miedos? A nivel del alma creemos que la luz se fue para siempre, nada más alejado de eso. O sea, el miedo es cuando alguien se encuentra en una situación difícil y empieza a tener miedo, que es muy humano, o sea, pero ahorita que ya tenemos este conocimiento, podemos darnos cuenta
y captar que cuando empezamos a tener miedo, empieza esa sensación de miedo y de inseguridad, estamos dando apertura al Satán, o sea, al ego. Y aparte, la luz no puede coexistir en esa situación que no es propiamente afina a ella, ¿no? Entonces, la corremos, como quien dice, y justo el miedo es sentirnos solos y que ya estamos alejados de la luz y y en realidad la luz no es que se va, ahí siempre va a estar, pero la luz no puede estar en la chispa que tenemos nosotros dentro, no puede estar cuando el miedo o la inseguridad se apodera de alguien, porque no son energías complementarias, o sea, no son energías afines. Entonces, no quiere decir que el creador nos abandona, nunca estamos solos, nunca estamos solos y hay que grabárnoslos bien, por más difícil que sea la situación. La gente piensa que cuando está en una situación difícil, el creador no se desapareció y que quién sabe dónde está y nosotros estamos sufriendo y no tenemos la misericordia del creador y nada más alejado siempre. Hay entidades angelicales que están pendientes de nosotros y la luz siempre, siempre va a estar ahí. ¿Por qué no la vemos? Porque estamos en una visión de túnel, estamos en una visión de miedo, de inseguridad, donde no vemos nada más que un túnel hacia adelante con puro caos, o sea, con puro sufrimiento. Entonces, pero no es así. En realidad, siempre tenemos supervisión divina, siempre, siempre, siempre. No hay manera de que el creador nunca nos dejará solos. Arma de doble filo. El ego es el único elemento que nos empuja a nuestra mejor versión. Solo hay que controlarlo y estar alerta. Hay que saber que existe, que nos domina. ¿Qué quiero decir con esto de que nos empuja a nuestra mejor versión? Pues sí, porque tenemos una oportunidad de trabajar. Si no existiera, pues no hay cómo trabajar, no hay manera de crecer, no hay manera de nada. Entonces hay que estar súper, súper conscientes de que está y es para bien. O sea, nos puede llevar a nuestra mejor versión o nos puede llevar a nuestra peor versión. Entonces siempre hay que saber que está y hay que controlarlo y estar siempre pendientes. Existe una guerra constante entre el ego y el alma, el deseo de recibir para sí mismo contra el deseo de recibir para compartir. También lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo en este curso y en algunos otros que vamos a compartir, como el de reencarnación y astrología en su momento. Pero vamos por pasos, porque es muy importante el curso básico para poder adentrarnos y entender los conceptos que se manejan en Kabbalah. A ver, es un ejemplo quizá aparentemente muy infantil, pero es muy ad hoc para explicar lo que les estoy diciendo del oponente. Hay dos familias donde las dos familias quieren que su hijo sea el mejor tirador de penaltis. Entonces, desde chiquito, un papá le compra el balón a su hijo, le pone una portería y lo pone a tirar la pelota todo el tiempo que puede, desde que empieza a poder patear la pelota. La otra familia, el papá le compra la portería, le compra el balón y le contrata a un portero para que él tire los penalti y esté el portero parándoselos. ¿Quién creen que va a ser mejor tirador de penaltis? Efectivamente, el mejor tirador de penaltis va a ser el que tiene al oponente, al portero, porque se va a hacer más diestro, el trabajo va a ser más eficaz, va a tener mejor resultado, porque hay alguien que está tratando de pararle la pelota, ¿no? El balón. Entonces, él va a ser el que va a ser mejor que el que tira hacia la portería y no hay nada, pues no afina
su tirada, pues, y sin embargo el otro va a adquirir una experiencia muy, muy grande con esto de tener al portero, ¿no? Nuestro rabino Berg nos decía que los pensamientos negativos no son la causa de nuestros problemas. Nuestros pensamientos egoístas sí lo son. El ego es el origen del caos. Envidias, celos, pesimismo, tristeza, depresión. Es el deseo de recibir para sí mismo. Y habrá gente que se pregunte, por ejemplo, la depresión y la tristeza, ¿qué tienen que ver con el ego, no? Pues tiene que ver todo, porque cuando una persona está en depresión, está centrado en sí mismo, no está centrado en sus problemas y en sí mismo, no está ocupándose de su alrededor, no le importa a su alrededor, está metido en sí, en su sufrimiento. Claro que hablamos de una depresión exógena, ¿no? O sea, derivada de algún evento externo, no de una depresión endógena. Una depresión endógena que de todos modos sigue siendo depresión, pero acuérdense que todo lo que pasa en la vida de alguien es un efecto de una causa anterior. Entonces, si alguien vive una depresión endógena, que quiere decir que es de origen orgánico y no por eventos externos, pues por algo está pasando ese tipo de depresión, ¿no? Pero bueno, están los medicamentos, están, que en realidad, bueno, en esos casos, pues sí se debería de atender médicamente, pero estamos hablando de las depresiones exógenas, ¿no? Que donde sí se puede haber un control de eso. Y aún así una depresión endógena, si hay un trabajo personal de esta persona que padece eso, pues pueden cambiar los ticunes, porque una depresión endógena viene de un ticún. Y si tiene un trabajo de crecimiento personal, de conciencia, de aumento de la conciencia, seguramente se pueden disminuir ese tipo de ticunes que aparecen a lo largo de nuestra vida. Entonces, a ver, vamos a avanzar un poquito. El Yetzer Hara. ¿Qué es el Yetzer Hara? Bueno, nosotros conocemos al Yetzer Hara como pensamientos negativos, como que todo el mundo tiene esa posibilidad de tener un pensamiento negativo o algo que me afecta desde afuera, pero nada más contrario a eso, porque Yetzer Hara, si ampliamos la palabra, quiere decir Yetzirah Ratzon Atzmi, formación del deseo de recibir. O sea, que tiene que ver con lo que yo soy internamente y no viene del exterior, no viene de un pensamiento que nada más pasó de casualidad, ¿no? Y alguien me lo está tratando de, el Satán está tratándome de meter y el Satán es un diablito externo. No, no, no. El Yetzer Hara tiene que ver con mi ego, con mi parte negativa interna. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, cuando a alguien le cae a uno mal y está uno en una reunión y llega esa persona y normalmente la gente que siente una aversión por alguien es muy difícil que pueda, o sea, la actuación inmediata es poner cara, es poner cara de fuchi o hacer algún comentario negativo con la persona que esté. Y lo peor que uno puede hacer es eso, porque uno alimenta esa energía negativa. Normalmente la persona que no nos cae bien, de alguna manera, obvio, se está presentando en nuestra vida porque hay algo que tenemos nosotros que trabajar. Independientemente de lo que el otro tenga que trabajar, eso no es problema de nosotros, sino lo que a mí me provoca la situación y donde yo tengo que controlar y aumentar mi conciencia. Bueno, ¿qué puedo hacer? Pues a veces es inevitable pensar alguna cosa, ay, qué mal me cae, pero pensar se queda a un nivel de, no está manifestado todavía. El pensamiento a veces no se puede controlar completamente, pero queda ahí solamente como
una semilla, pero se manifiesta al momento de hablar. El problema es hablar de esa persona o expresar algún desagrado, ¿no? Ese es el problema, manifestarlo. Bueno, en vez de que uno manifieste el coraje o el enojo o el desagrado sobre esa persona, uno lo que tendría que hacer es todo lo contrario, bendecirlo. Cuando uno bendice a la otra persona y le desea lo mejor, resulta que ese canal de energía que nos une con esa persona, que no está ahí enfrente de nosotros por casualidad o no por casualidad me cae mal, sino es una oportunidad para que yo trabaje ese desagrado, ¿no? Y en vez de enojarme y decirle de cosas, que eso alimentaría la energía negativa entre esas dos personas, en vez de hacerlo, lo que hago es al contrario, darle buena vibra, mandarle buena vibra. ¿Y qué pasa? Que entonces esa persona siente esa energía, cambia la dinámica de relación con esa persona que no soportamos. Uno no va a acabar siendo su mejor amiga, pero si uno les manda energía positiva, lo que pasa es que esa persona, su energía la capta y se aligera las cosas. Y eso, si lo analizan, bueno, yo creo que a la mayoría de la gente nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y cuando uno cambia la actitud, la vibra, la energía, la verdad, cambia mucho la relación, cambia muchísimo. Y lo único que estoy haciendo yo con mandarle bendiciones, ¿qué creen que es? Protegerme a mí mismo o a mí misma. ¿Por qué? Pues porque estoy aligerando ese flujo de energía negativa con esa persona, lo estoy aligerando y lo estoy convirtiendo en una protección para mí. Sin embargo, si yo doy apertura a la negatividad, es como darle la llave a la otra persona y para que abra la puerta y chupe mi energía. No sé si me explico, pero espero que haya quedado claro. El ego es el que nos empuja a divulgar un secreto. Pues quiere la descarga de energía, o sea, el hablar mal, otra vez desde la primera clase lo estamos diciendo, el hablar mal de alguien a veces, analícense cuando alguien habla, bueno, porque todos en algún momento lo hemos hecho, pero cuando ya hay conciencia, pues es lo que menos tenemos que hacer, lo que tenemos que tratar de evitar totalmente. Pero cuando se junta la gente para hablar mal, es como una shot de energía que reciben, un chispazo de energía que recibe la gente y se llena de energía, pero después ¡fum!, se descarga todo, ¿no? Es, como hemos dicho varias veces, es energía sin filtro, o sea, sin restricción. Calladitos nos vemos más bonitos. Es mejor no opinar y no decir absolutamente nada de nadie. Es un arma muy peligrosa el estar externando opiniones sobre los demás. Siempre hay que procurar no manifestar, como les decía, el pensamiento negativo que podamos tener hacia alguien. Hay que tratar de no manifestarlo con la palabra, hay que pararlo ahí, que no se manifieste. Se manifiesta como nuestra mente lógica y racional también el ego. ¿Por qué? Cuando uno empieza a racionalizar las cosas, empieza a ponerle como peros a las cosas. No sé si les ha pasado que en algún momento platican con alguien que no cree en nada de lo espiritual, que no cree en nada del alma, de las energías que nos rodean, de los ángeles, de todo esto. Y discuten sobre la cuestión de que no tiene lógica, que no es racional, que no es cierto, que dónde está la manifestación, dónde está, no. Y entonces la mente racional o lógica lo que hace es alejarnos
la posibilidad del crecimiento personal o del aumento de la conciencia. Y también nosotros podemos tener lapsus de cualquier gente que esté buscando también crecer espiritualmente o hacer un trabajo de conciencia. Puede darnos lapsus de repente de racionalidad y de lógica para querer como, en vez de dejarnos llevar por el espíritu, por la sensibilidad, por lo que no se ve, lo que no es tangible, pero sabemos que está. Entonces, cuando nos dejamos llevar por esa mente racional y empezamos a cuestionarnos mil cosas, nos puede alejar un poco del camino o nos puede estar poniendo piedras, ¿no? Más situaciones. Cuando empezamos a negociar con el Satán, definitivamente ya perdimos. Estoy a dieta, pero solo un dulcecito, total, no pasa nada. Y de ahí la gente ya no para. O el alcohol, alguien que deja de tomar 5 años y en la boda de un amigo dice, bueno, una copita porque es la boda de mi amigo, y de ahí no paran, otra vez se van como hilo de media, ¿no? Con el problema. Igual en las dietas o en el gimnasio, cuando la gente se inscribe en el gimnasio y va 1, 2, 3 días y deja de ir. Y bueno, en Kabbalah sabemos que cuando se cambia un hábito por 40 días, se puede lograr permanecer. Cuando uno hace un día una cosa y luego la deja de hacer, o 5 días y la deja de hacer, se puede perder la secuencia y ya no se sigue haciendo el cambio, ¿no? Sin embargo, si uno hace un cambio que de veras tiene ganas de hacer, hay que hacerlo por 40 días. Y es más fácil seguirse de ahí a la gente que deja de fumar, por ejemplo. Si lo hace por una semana y recae, y sin embargo, si lo logra controlar por 40 días, lo más seguro es que cuando se presente otra vez la necesidad o las ganas de comer, de tomar o de fumar, se pueda controlar. Una acción buena engendra otra buena, una mala, otra mala. Lo que les decía del gym, ¿no? El primer día hay esfuerzo, luego más fácil, es como arrancar un tren. Esfuerzo primero y luego ya es inercia, o sea, ya va la gente ya por inercia, ya sin pensarlo mucho, ya es parte de una costumbre, podríamos decir, que en este caso es una costumbre positiva, ¿no? Porque por ahí también decíamos que había que romper las rutinas, sí, pero depende de qué rutinas o qué cosas cambiar, ¿no? No un hábito positivo en nuestra vida, ¿no? Más ejemplos. El ego quiere que no veamos la película completa y nos engaña. Jacob le pide su nombre, esto es una historia en la Torá. Jacob le pide su nombre al ángel de la muerte. El ángel le responde, ¿para qué quieres saber mi nombre? Ese era su nombre. Poner en nuestra conciencia el problema son los trucos de nuestro ego. O sea, Jacob, en vez de estar concentrado en otra cosa, le pide el nombre. O sea, se desvía el tema, se desvía. Desvía el tema y lo único que hace es que el ego es un truco del ego para distraer, ¿no? Lo que debe de pasar ahí. A ver, una cosa que pasó en Tabasco y que si quieren lo pueden buscar en internet, está documentado, es una plaga de changos que empezaron a acabar con las bananas, con los plátanos. Entonces ya no sabían qué hacer en Tabasco y llamaron a una empresa, a un grupo expertos en terminar plagas. Y aunque hicieron algo no muy bonito, pero fue la manera en que ellos pudieron terminar con la plaga. Les pusieron unos vitroleros con nueces adentro, unos de cristal. Entonces los changos metían la mano para alcanzar la nuez y la cerraban para sacarla y se les atoraba la mano, ahí se les atoraba. Entonces no querían soltar la nuez y no podían sacar la mano. La otra mano la metían igual en otro vitrolero para tomar la nuez y
se quedaban con la nuez igual atrapados con la mano cerrada, atrapada. Y así, desgraciadamente, pues no fue lo más ético y lo más bonito, pero fue la única manera en que terminaron con los changuitos, porque no pudieron comer, no pudieron ya alcanzar las bananas, ya no podían comer, y entonces pues acabaron pereciendo, ¿no? Triste la forma, no es agradable. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque no soltaban. Uno tiene que aprender a soltar. En la vida hay que aprender a soltar. Si no, nos quedamos atrapados. Siempre hay que soltar, reconocer el error y seguir avanzando. Nunca arruines el hoy con culpas del ayer ni con dudas del mañana, jamás. O sea, eso nos paraliza y lo único que hace es estancarnos en nuestro trabajo. No podemos quedarnos, hay que soltar. Lo que pasó ya pasó, next, lo que sigue. O sea, no nos sirve de nada clavarnos en lo que pasó y seguir sufriendo por lo que pasó y llorando por lo que pasó. No, ya lo que pasó, pasó. Reconozco si tuve un error, lo tuve, ok, ya, lo tuve, ni modo. No hay para atrás, no puedo regresarme a componerlo en este momento. Ya lo hice, ahora voy a lo que va mañana. Sin ninguna duda, sin ningún miedo, sin ningún prejuicio, sin ninguna incertidumbre. Yo sigo en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, enfocada en lo que tengo que hacer y pensando que siempre lo que pasa en mi vida es lo adecuado. ¿Cómo combatir al oponente? Ubicándolo y admitiéndolo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ubicarlo es ubicar la parte donde está haciendo su trabajo, o sea, donde tengo que hacer mi trabajo para combatir esa parte negativa. Y admitirlo puede ser tener la oportunidad de hablarlo en algún lado, con algún amigo, con algún persona de nuestra confianza, donde nosotros podamos tener la oportunidad de admitir dónde estoy fallando. Ya lo ubiqué. El hablarlo hace que también haya un trabajo, porque al admitirlo y al reconocerlo, es el inicio de un trabajo donde ya no puedo yo hacer que no está o que no existe. Eso en donde tengo que trabajar, ¿no? Y al dominar al oponente, al ego, comienzan a suceder causalidades y entonces elevamos nuestra calidad de vida. Cuando nosotros podemos lograr dominar nuestro ego, el panorama cambia, inevitablemente cambia. De verdad, la vida es ya de diferente manera para nosotros. Y no sé si lo han experimentado, pero al haber un cambio de chip, ya no se ven las cosas de la misma forma y no se presentan las mismas cosas en nuestra vida. O sea, va habiendo cosas más bonitas, más que nos pueden hacer más felices, ¿no? Hay que experimentarlo. Si no lo han experimentado, háganlo. Van a ver que mientras más trabajo personal tengan, más apertura de conciencia, más crecimiento, todo el panorama cambia. Todo lo que llega a nuestra vida es lo adecuado para nuestro crecimiento. Y lo venimos explicando. A ver, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona en otra vida se pelea con alguien. Esa persona es muy reactiva y pelea por lo que sea. Y le rompe la pierna a X persona. En otra vida, el que le rompió la pierna tiene como parte del efecto de la causa que hizo, a tal edad, por ejemplo, a los 30 y tantos años,
va a pasar algo en su vida y se va a romper la pierna. No es castigo divino, es el boomerang, es la causa y el efecto. Entonces va a pasar una circunstancia donde se va a romper la pierna, porque es un efecto, como decíamos, de la causa que hizo en otra circunstancia. Pero ¿qué puede pasar? Nosotros en realidad tenemos la oportunidad de cambiar eso. Y no es un decreto, no es un castigo, es, como les digo, lo que sembramos recogemos, el boomerang lo lanzamos va, y viene de regreso. Pero tenemos oportunidad. Si cuando esa persona a los 18 años llega un maestro que lo inspira y a los 21 llega un libro que le llama la atención de crecimiento personal y a los 30 también tiene la oportunidad de entrar le llega un conocimiento que le puede ayudar a cambiar y le llama la atención y que le puede ayudar a hacer su trabajo. Entonces se desvía ese ticún, esa corrección que tenemos, bueno, que tiene que pasar esa persona a tal edad, se desvía y puede que pase el evento, puede que tenga un accidente, pero ya no se rompe la pierna, puede ser que nada más salga raspado. Entonces uno tiene oportunidad de hacer cambios en las consecuencias de lo que hemos sembrado en otras vidas. Nosotros le llamamos ventanas de oportunidad. Esas ventanas de oportunidad fueron ese libro, ese maestro, ese curso, eso que se fue presentando en mi vida y no lo dejé pasar, lo aproveché y hice cambios. Sin embargo, cuando alguien no toma esas ventanas de oportunidad, pues va a suceder el efecto. O sea, hay dos maneras de aprender y hay dos maneras de hacer cambios, por el esfuerzo o por el sufrimiento o sea, y el dolor. Entonces, ¿por cuál de las dos formas queremos aprender? ¿Por cuál de las dos formas queremos transformarnos? ¿Queremos transformarnos a base de dolor y sufrimiento? Híjole, no creo que alguien conscientemente escoja eso. O sea, creo que es mejor a esforzarnos, a estar pendientes de lo que tenemos que cambiar, de lo que nos cuesta trabajo, a pasarla así, ¿no? ¿Qué pasa con esto? A ver, la gente que tiene enfermedades fuertes, terminales, de alguna manera están aprendiendo a base de sufrimiento. Queman ticún por medio de la enfermedad, por medio del sufrimiento. Pero de verdad no es la mejor manera. Es lo adecuado, o sea, no es víctima, es lo adecuado porque de alguna manera las cosas que se presentan en la vida de nosotros, pues es lo que necesitamos para hacer los cambios. Entonces no hay de otra. Estas ventanas de oportunidades, pues tenemos que identificarlas y ojalá podamos aprovecharlas. Cuando llega un evento a mi vida, saber que yo lo provoqué, eso es súper, súper importante, saber que es un efecto de una causa que yo provoqué y no tomar el papel de víctima o de pobre de mí, cómo sufro, cómo me viene a pasar esto, Dios no me quiere, o sea, no. Hay que estar súper conscientes de que es algo que yo misma hice, ¿no? Que es lo adecuado en ese momento y entonces lo abrazo y lo bendigo a pesar de que no me guste. Por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea el efecto, no es un castigo divino, es algo que viene a hacer que yo me transforme. Y lo abrazo y lo bendigo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una familia que tiene un niño con discapacidad? Bueno, en vez de tirarse al sufrimiento y estar pensando que ¿por qué me pasa esto a mí? Qué difícil, es un trabajo enorme. Un niño con discapacidad siempre va a requerir la asistencia y la atención de los padres. O sea, es muy difícil. Una discapacidad fuerte, pues básicamente lo va a ser dependiente de los padres toda su vida. Y los padres a veces lo ven lo pueden ver de dos maneras, como una cadena o como una oportunidad de crecer.
Ahorita ya la mentalidad de mucha gente ha cambiado y al contrario, dicen, yo he escuchado muchas personas con niños, hijos que tienen en esta condición, que dan gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad de tener ese angelito en su vida y ese tipo de cosas. Eso es que aprendieron y están, ese niño que vino en esa condición viene a ayudar a los padres a crecer. Hay mucha gente que también cuando pierde un hijo en circunstancias de enfermedades o algo, se vuelven filántropas, sí. Se vuelven, ponen asociaciones, ayudan a otros, o sea, a veces ese tipo de cosas vienen a hacer un crecimiento en las personas. Hay una periodista famosa en México, Virginia Lemaitre, no sé si conocen la historia de sus nietos que se tuvieron se les incendió el arbolito de Navidad, algo así pasó, y sus nietitos y su hija creo que fallecieron, y entonces ella se dedicó desde ese momento a ayudar a gente con quemaduras de tercer grado y tenía un tipo de asociación y los llevaban a Estados Unidos en helicópteros a atender cuando no había lo necesario en México. Dedicó su vida a eso porque fue una desgracia tremenda en su vida y en vez de tirarse a la depresión y sufrir y ponerse a llorar y pensar que ya el creador la abandonó, fue un motor para poder ser causa, para poder compartir con los demás, para poder ayudar a los demás. Y bueno, yo la verdad pienso que es mejor aprender de la mejor manera, que es el esfuerzo. Y hay que entender que todo es para bien. Gamsule Tova, decimos, ¿no? También esto es para bien. Siempre Gamsule Tova, Gamsule Tova. Todo siempre es para bien. Los médicos, el mejor de los médicos, el infierno. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el Talmud es un libro de la religión también, de nuestra religión judía, donde viene esto, el mejor de los médicos, el infierno. Bueno, no todos los médicos, sin querer juzgar, o sea, ¿por qué nos dice esto el Talmud? Que a veces los médicos pueden caer en una situación de tanto ego, o sea, un cirujano muy exitoso o algo, tendrían que estar súper plantados, los pies en la tierra, porque a veces sienten que ellos son los que van a salvar a los pacientes, que gracias a ellos se salvan los pacientes. Y no se percatan de que ellos nada más son un canal del creador para poder llegar a aliviar a alguien, ¿no? Pero como canal, o sea, en realidad eso es de arriba. Ellos solamente son instrumentos del creador. Y sin embargo es una profesión donde sí se tiene que estar muy pendiente porque puede caer en esa situación de ego, ¿no? En cualquier profesión, pero en esta, en lo principal, como se trata de salvar vidas, pues puede caerse en eso. Ahora, el mérito de llegar con el médico adecuado, pues es del paciente, o sea, es de la persona. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene el mérito de llegar con un doctor que lo cure, sea el mejor cirujano o no sea tan bueno como el más exitoso, el mejor. Si él tiene el mérito de sanar, pues cualquiera de los médicos que lo atienda va a salir adelante. Sin embargo, si la persona tiene que partir o trascender de este plano energético, pues lo atiende el mejor cirujano o no, de todos modos, pues es un momento de pasar a otro plano, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer el esfuerzo de tratar de encontrar a un buen médico. No quiere decir que, bueno, pues si a mí me toca, pues que me atienda cualquiera, ¿no? No, hay que tratar de buscar al mejor, pero la verdad, el mérito que tenga la persona es el resultado que va a obtener. Lo adecuado puede no ajustarse a nuestra agenda.
O sea, a veces nosotros tenemos una agenda de que queremos esto, queremos lo otro, digo, está por ejemplo, la cuestión está de la manifestación de lo que uno quiere y el universo responde a lo que uno quiere, pero no siempre es lo adecuado. O sea, si no es lo adecuado, la promesa de la luz es eliminar el caos de nuestras vidas, no cumplir nuestros deseos exactamente. No, bueno, yo quiero una mansión en Miami, quiero millones de dólares, pues quizá eso no está en mi proyecto de vida para crecer. O sea, entonces no se trata de que, no, o sea, yo lo quiero y pues el creador me lo va a cumplir porque, bueno, yo estoy trabajando arduamente en mi crecimiento personal. Pues sí, puede ser que esté trabajando en mi crecimiento personal y el caos en mi vida está desapareciendo, pero eso no quiere decir que voy a tener la mansión de miles de millones de dólares en Miami, mi dineral no quiere decir eso. O sea, hay que olvidarnos de nuestra agenda personal y confiar en el creador y que lo que vivimos es por algo y es lo que necesito. De verdad, cuando uno hace el trabajo, no va a faltarle nada, nunca le va a faltar nada. Y no está peleado con la cuestión de la abundancia económica, pero bueno, hay veces que nos toca y a veces que no nos toca. Entonces hay que ver la manera de... No quiere decir que antes me siento y no hago nada para obtener economía, no, hay que tratar de tener la economía que queremos alcanzar y hay que tratar de alcanzar las cosas que queremos, pero no quiere decir que a fuerzas vayan a tener que ser. Y saber que lo que hay o lo que logramos es lo adecuado para mi crecimiento. El resultado. Si el resultado es agresivo, es la luz apretando para hacernos crecer nuestra vasija. Cuando ya sucedió, es lo adecuado. O sea, es lo que vengo explicando, es que a veces pueden ser cosas duras, pero es un apretón para que nuestra vasija se expanda y podamos tener más capacidad de recibir la luz. Leerse el café o las cartas o cualquier cosa que me diga mi futuro me evita lo adecuado, me quita el libre albedrío. O sea, esto es una idea pésima. O sea, en primera, nadie tiene, por más aptitudes de tauromaquia y de lo que sea que tenga la persona, pues yo no creo que sea un canal positivo porque en primera no son dioses, no pueden determinar en realidad lo que va a pasar con alguien, pero sí puede influenciarlo para que la persona ya piense, si confía mucho en esa persona que le echó las cartas, ya se mete en la cabeza lo que le dijo esa persona y entonces eso es lo que me va a pasar. Entonces coarta el libre albedrío, limita también, limita a la persona a lo que realmente, limita a la persona lo que realmente puede suceder positivo, lo limita porque ya la gente trae en la cabeza ciertas cosas y ya no hay manera, ¿no? Actúan en consecuencia del futuro que le leyeron y en realidad ahí ya se perdió el libre albedrío. Entonces, eso no, de leerse cartas y el café y eso, no. Sin embargo, en Kabbalah tenemos instrumentos para ayudarnos con nuestro tikkun, pero ojo, aunque suena muy esotérica la cosa, no tiene nada de esotérico, al contrario, son instrumentos para ayudarnos a checar el tikkun. ¿Por qué no es esotérico? Porque no nos va a hablar del futuro. Lo único que nos va a ayudar es a ubicarnos, es la carta astral, la lectura de mano y de cara y de rostro. Nos va a ayudar, esto es un conocimiento muy, muy, muy antiguo, la lectura de mano desde el punto de vista de la Kabbalah. No se trata de decirnos qué nos va a pasar o qué no nos va a pasar o X, no. Resulta que la mano izquierda es como un mapa de corrección que traemos ya impreso, ¿no? En la mano izquierda. Y en la mano derecha es el trabajo que vamos haciendo. O sea, la mano derecha constantemente cambia de acuerdo a nuestro trabajo personal. Entonces,
la persona que hace este tipo de lectura, quien la sabe hacer, y el de los rasgos del rostro y de todo esto, lo que hace es dar oportunidad a quien consulta para darse cuenta en dónde está parado y cuál es el trabajo que me falta hacer o qué vengo. A veces no está muy claro qué vengo a hacer. Es muy fácil decir lo que me cueste trabajo es lo que vengo a hacer, pero tampoco es tan fácil identificar. Sin embargo, estos son instrumentos o ventanas de oportunidad que tenemos para saber si voy bien o me retacho o hago un cambio. También la carta astral cabalista, o sea, que es muy diferente a una carta astral normal. También en la carta astral cabalista se identifican las vidas en las que está involucrada la actual vida. ¿Qué quiero decir? Que la corrección que yo traigo ahorita no quiere decir que la traigo en cada vez que vengo. O sea, no es lo mismo. Hay un cierto número de vidas involucradas en mi corrección actual y en otra vida pasada tuve otras cosas que corregir diferentes que están plenamente identificadas en mi carta natal. Muy, muy identificadas las cosas. Es impresionante una lectura de carta astral cabalista porque parece que lo conocen a uno de toda la vida. O sea, dicen, en una vida fuiste esto, o sea, esa vida que me involucra en esta corrección actual, ¿no? Entonces, son instrumentos para ayudarnos a culminar nuestra corrección. Bueno, eso es todo por este día. Les doy las gracias y espero que podamos, ustedes dándose la oportunidad de tener un muy hermoso conocimiento para poder crecer, para poder hacer cambios y que me den la oportunidad de ser el canal para poderles transmitir todo esto tan hermoso que a mí me cambió totalmente la vida. O sea, es de verdad impresionante, que parecen cosas muy sencillas, pero en realidad es mucho, un material muy valioso. Espero que me permitan seguir siendo canal para ustedes y espero que aprovechen esta ventana de oportunidad también. Entonces, me despido de ustedes y les deseo muy hermosa semana y estamos pendientes y en contacto. Cualquier duda, por favor anótemelo en los comentarios y trataré de explicárselas de la mejor manera, darles una respuesta a sus dudas. Hasta luego.